Bueno, otro de los temas que hablábamos y presentábamos tiene que ver con la ortodoncia infantil. Como mamá puedo decirles abiertamente que surgen siempre muchísimas dudas al respecto, porque cuando uno consulta a un ortodoncista o a un dentista, porque antes de ir a un ortodoncista uno primero controla a un dentista y le dice, mirá, la verdad es que habría que hacer una placa porque me parece que está para aparatos. Vas a otro y te dice, no, pero que es un disparate, aparatos ahora no tiene ningún sentido, faltan 2 años, hay que esperar que los dientes salgan correctamente para determinar si esa persona va o no necesitar aparatos. Uno no es médico, no es ortodoncista, no sabe cómo reaccionar y cómo enfrentar esta situación. ¿Cree a uno más que otro? ¿Una postura es más valorable que la otra? De verdad, creo que en la ortodoncia surge una cantidad de situaciones que por ahí en otras patologías no aparece. Por eso es que hemos invitado a la doctora Belén César, que es ortodoncista, y que nos va a explicar cuándo sí, cuándo no, a partir de qué y por qué es tan importante. ¿Cómo te va, Belén? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, sí, lo que vos decís es así, es cierto, hay muchas escuelas y estas escuelas son las que determinan las elecciones con respecto a los tratamientos a seguir. Claro. Lo cierto es que siempre es muy importante hacer, así como se habla en otras especialidades de prevención, también en ortodoncia hablamos de ortodoncia preventiva. Sí. Con lo cual es sumamente importante concurrir periódicamente al odontólogo, quienes nos van a ir guiando sobre qué pasos vamos a seguir, y en base a eso los tratamientos, si fueran necesarios realizarlos o no y en qué momento. Belén, primero, ¿cada cuánto uno debería llevar a su hijo al dentista? Bueno, por lo menos cada 6 meses, algunos dicen cada año. ¿Por qué hablo yo de ortodoncia preventiva? Nosotros ya empezamos a hablar de ortodoncia preventiva desde el amamantamiento. Fíjense de lo que les estamos hablando. Sí. ¿Y por qué tiene que ver y en qué tiene que ver este tema? Lo cierto es que cuando hablamos de ortodoncia hablamos de anomalías o posiciones dentarias que no son normales, pero también con estructuras, con paladar o con estructuras óseas que no son proporcionales con el tamaño del cuerpo y demás. Entonces esto tiene que ver con el amamantamiento. Cuando el bebé posiciona correctamente sus labios, todos sabemos que cuando enseñamos cómo amamantar, porque no solamente las puericultoras, sino también los odontólogos enseñamos a las mamás cómo amamantar, es sumamente importante porque al tomar el bebé el pezón materno, no solamente tiene que introducir el pezón, sino la areola, y esto no solamente le permite una buena succión, sino además permite que los músculos actúen, traccionen el esqueleto y posicionen correctamente los maxilares, ¿se entiende? Perfecto. O sea que este tema de la ortodoncia preventiva es sumamente importante. Bueno, eso es algo que podrías agregar a tu lista de beneficios, ¿eh? Sí, sí, también. Algo más. Exactamente. Algo más. Bueno, o sea que la formación bucal también está determinado por un buen amamantamiento. Por un buen amamantamiento y acá también tiene mucho que ver el tema de los hábitos, ¿no? Sí. Porque después del amamantamiento viene el tema del uso del chupete, el tema de la succión de dedo. ¿Chupete sí o no? Chupete sí hasta determinada edad, hasta los 2 años, 2-3 años. Sí. No más, siempre se recomienda que tanto el destete como el tema de sacar el chupete o la mamadera al bebé debe ser progresiva y no en forma abrupta. Lo cierto es que si el bebé no quiere chupete tampoco se lo vamos a obligar. Por supuesto. Pero frente a la alternativa, no es que está prohibido, es una opción. Y me parece esto interesante que lo diga una odontóloga, una ortodoncista, porque cuando uno tiene un hijo con chupete, está con este fantasma permanentemente dando vuelta y vas a tu primera consulta con el odontólogo y te mira con cara como diciendo, mira lo que es la boca, está totalmente deformada. Sí. Y me parece que esto muchas veces es injusto porque no se le está ddando el tiempo adecuado, como vos bien lo estás planteando ahora, de que cuando el chico deja el chupete, automáticamente la boca se empieza a acomodar, que no necesariamente por el uso del chupete ese chico va a tener que ir a ortodoncia. No, por eso hablaba de la importancia de detectar a tiempo los hábitos, y no todo hábito también lleva a una anomalía dentaria o esqueletal, es decir, del esqueleto. Para que un hábito produzca una anomalía dentaria o del esqueleto tienen que darse varios factores. Inclusive el dedo puede ser más peligroso porque puede ser más peligroso. Conozco varias que a los 40 todavía se chupan el dedo. Sí, bueno, hay el tratamiento
tratamiento de los hábitos es un tratamiento bastante complejo, tiene que ver con un tratamiento interdisciplinario, un odontólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, ¿sí? Y los hábitos no siempre son nocivos, el hábito tiene que ver con un acto reflejo y debe ser intervenido como tal, no con la fuerza ni con una intervención mecánica, sino desde lo psicológico, desde la contención y desde entender que un hábito no se da solamente porque un niño se chupa el dedo o usa el chupete después de los 2 o 3 años. Se tienen que dar una serie de factores, entre ellos genéticos, tener cierta predisposición para que eso ocurra, una frecuencia del hábito, una intensidad, la forma y la fuerza que utiliza el niño para succionar el dedo, o inclusive adultos, como vos decías, tiene mucho que ver con todo esto. Belén, vos hablabas recién de la ortodoncia preventiva, ya nos vamos a meter con la otra, la definitiva, la que se necesita definitivamente. Ahora, en esa ortodoncia preventiva también están estos aparatos movibles que aparecen como un paso previo a la ortodoncia fija, que puede darse o puede colocarse un tiempo antes. ¿Esto ayuda, no ayuda? Es como el gran dilema. Sí, en este caso ya la llamamos no ortodoncia preventiva, sino interceptiva, que es cuando nosotros detectamos que hay una pequeña problemática que debemos abordar para evitar males mayores. Entonces, en este caso tenemos los aparatos removibles para algunos casos, por ejemplo, maxilares superiores más pequeños, entonces se utilizan unos aparatos removibles que actúan para expandir. Perfecto. ¿Sí? Algunos actúan sin una tuerca, otros con tuerca. Bueno, todo depende. ¿Pero son un paso previo a los fijos o son dos cosas distintas? No necesariamente, son dos cosas totalmente distintas. A veces, por eso, primero tenemos que diagnosticar de qué patología o anomalía estamos hablando, y de acuerdo a eso se utiliza este tipo de aparatología que es más frecuente en niños entre 6 y 8 años, y no necesariamente después vaya a usar aparatología fija. A ver, Belén, fija. vos recién mencionaste una edad, y esto, quien nos está mirando, es lo que realmente les importa. Entre los 6 y los 8 años, la boca, los dientes no salieron todos, o inclusive hay muchos chicos que tienen dentición tardía, por ende hasta los 8 o 9 años por ahí no se les cayeron, no recambiaron todos los dientes. ¿Se puede hacer un diagnóstico a esa edad? ¿Es muy temprano? Al contrario, ¿es bueno hacerlo? No, como bien yo decía hace un rato, el diagnóstico lo hacemos desde el nacimiento inclusive, porque tenemos que evaluar también los hábitos y demás. Entre los 6 y 8 años podemos diagnosticar una mordida que no es la correcta. Perfecto. Y que eso puede tener que ver con los hábitos. Puede también tener que ver con un problema respiratorio. Vos que sos médico, me podés corregir, orientar en ese... Hipertrofia adenoidea, que hace que el maxilar... El respirador bucal. Entonces el respirador bucal va a tener, además de problemas respiratorios, va a tener un crecimiento del maxilar diferente, porque la lengua se ubica en posición distinta, en una posición distinta. Y para quienes no saben, es bueno entender de que la lengua es un grupo de músculos que ejercen mucha fuerza. Esta fuerza guía el crecimiento de los maxilares, con lo cual el respirador bucal o aquella persona que por algún motivo no pueda cerrar la boca, también tiene estas anomalías o dentarias o esqueletales, que es bueno diagnosticarlas a tiempo. ¿Cuánto dura más o menos en promedio un tratamiento de ortodoncia para uno saber, evaluar? Ahí tenemos una boca con brackets. Divina, con brackets. Ya vamos a hablar de los cuidados, de cómo se colocan, de cuál es el mantenimiento, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto dura más o menos un tratamiento? Bueno, ¿Depende de cada caso? Sí, depende de cada caso, pero en realidad cuando hablamos de aparatología fija se estiman entre 2 o 3 años, pero también depende mucho de cada caso y de qué tipo de patología o anomalía estamos hablando. No siempre se utiliza aparatología fija, a veces la móvil, como dije hoy, a veces la removible y después sigue con la fija. Es un incordio, tenemos que decirlo abiertamente. Sí. Es un incordio, pero vamos a rescatar lo bueno que nos ofrece la ortodoncia y lo que nos permite, y decíamos al principio, esto no tiene que ver solamente con lo estético, sino que tiene que ver con muchas otras cosas. Con lo funcional. Con lo funcional. Entonces resaltamos eso y focalizamos en eso. Sí, totalmente. Y volviendo al tema que vos me preguntabas hoy, ¿cuál es el momento oportuno? En realidad, si uno diagnostica a tiempo alguna anomalía, ya sea en los dientes, en la alineación dentaria o en la parte esqueletal, siempre hay un momento para intervenir. Por eso hablamos de ortodoncia preventiva, de ortodoncia interceptiva y de una ortodoncia que va a restituir la anomalía
está presente, ¿no? La interceptiva, ¿se usa en la primera dentición también? Sobre todo, sí, es ahí donde más se aplica. Hoy mostraban una placa donde había una mordida como trabada, ¿no? Esta mordida trabada a veces tiene que ver con los caninos, que son los que la gente vulgarmente conoce como colmillos. En los niños son muy puntiagudos. Lo cierto es que con la masticación se desgastan. Cuando esto no ocurre, estos caninos traban la mordida, desvían la mandíbula y causan lo que nosotros llamamos como desviación mandibular o mordida trabada. Esto simplemente se soluciona desgastando estas cúspides que no se desgastaron habitualmente y en poco tiempo se corrige. Y no hay necesidad de ninguna Por eso ningún aparato. Hablamos de ortodoncia interceptiva a temprana edad, entre los 6 o 8 años o quizá menos, cuando esto se ha diagnosticado, y con un leve desgaste esto se soluciona y en poco tiempo se restituye la oclusión normal. Porque uno relaciona ortodoncia con aparatos y no siempre es así. No. Obviamente. Bueno, vamos a esa hermosa boca que tenemos aquí. Hablamos de los aparatos fijos, como se conocen, de los brackets. ¿Qué es exactamente? ¿A qué cosas nosotros debemos estar preparados? Porque hay un chico o a un adolescente, hay que hacerle una elaboración previa para sostener esto. No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Y vos bien decías adolescentes, y sí, son la aparatología fija, en realidad, por una cuestión de edad y de cronología dentaria y demás, comienza a usarse en la dentición mixta, entre los 10, 11 años, a veces menos, pero en realidad esa es la edad, hacia arriba. En realidad no hay tope. Una persona adulta puede usar aparatología fija. Una de las condiciones fundamentales que se deben dar es la higiene bucal, y en esto tiene mucho que ver la edad. Sabemos muy bien que la adolescencia es la edad de la rebeldía, es la edad donde los niños los adolescentes no quieren higienizarse mucho la boca. En este caso debemos puntualizar bien que van al fracaso, no porque quizás la ortodoncia me restituye el alineamiento dentario, pero cuando sacamos los aparatos y los brackets nos encontramos con caries por todos lados. Entonces, terrible, claro. Es algo que por ahí uno no lo piensa o no lo evalúa, y es así. Hay dos condiciones fundamentales para realizar un tratamiento de ortodoncia. Primero, que la boca debe estar sana, o sea, en excelentes condiciones, no debe haber caries de ningún tipo. Y en segundo lugar, se tiene que establecer el compromiso, si es adolescente hacerlo, si es adulto también, y si es niño el compromiso por parte de los padres, que la higiene debe estar presente. Fundamental. ¿Sí? Eso es sumamente fundamental. Crearlo como hábito. ¿Y cada cuánto son los controles, por ejemplo, de una persona que tiene ortodoncia fija? Bueno, eso también depende de cada tratamiento. La mayoría de las veces son ajustes mensuales. Ajustes porque estos brackets estamos viendo, funcionan con fuerzas, ¿sí? Las fuerzas las vamos regulando nosotros con alicates y algunos instrumentos específicos que se utilizan para estos fines. Perfecto. Pero bueno, ¿se acostumbra la boca al primer impacto de recibir el roce de ese metal, porque aparecen las aftas, las llagas, los dolores, el mal humor, en fin, un combo? Bueno, eso, la verdad es que eso es inevitable. Esta sintomatología sí aparece en un principio, sí es cierto que existen, ciertos elementos, algunas ceritas que se pueden colocar para evitar estos roces. Sí. Va a haber molestias en un principio. Hay que bancársela. ¿Atrás también de los dientes? Sí, ¿El bracket? Sí. ¿Y por qué no se hace directamente atrás? Bueno, la verdad es que estos son procedimientos más bien nuevos. Claro. Claro. O sea, que no tienen muchos años, entonces también los costos son distintos, igual que acá estamos viendo los brackets convencionales, después están los estéticos que tienen otros costos, ¿no? Claro, que algunos son transparentes, digamos, ha ido evolucionando. Lo importante es que más allá del que sea más lindo o menos notorio, lo importante es saber que si uno los necesita, hay que colocarlos. Y a propósito de esto, antes de irme a la pausa, te quiero preguntar, Belén, ¿dónde colocarlos? ¿Qué lugar existe de manera gratuita para que la persona que nos está mirando pueda acceder a esto? Pues si no, pareciera ser que el cuidado de la boca es solamente para aquellos que pueden. No. Lo cierto es que existen hospitales monovalentes, quiere decir que son hospitales exclusivamente odontológicos. Muchos de ellos exclusivamente odontopediatría, otros no, pero que dan este tipo de tratamiento en forma gratuita. En La Plata hay uno, está el Bollini,
acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos el quinquela en la boca, y creo que yo dejé en producción algunos... Bueno, y vamos a ir ofreciendo a través de Facebook, como ustedes saben, o a través de, al final del programa, toda la información que vos necesitas, porque si no, queda esto como una medida de salud fundamental, pero que pareciera ser que solamente si contás con los recursos podés hacerla y si no, no. No, pero existen hospitales públicos donde la gente puede consultar en forma gratuita y donde además se brindan estos servicios. Lo mismo en las universidades de todo el país. ¿Sí? Gracias, Belén. Te vamos a invitar otra vez, obviamente, para seguir hablando de este tema, y nos quedamos con un concepto clave, que es que la salud bucal repercute directamente en la salud general de la persona. O sea, que no es algo que uno se puede extraer y que, bueno, no me cuide la boca o no me la cuido, no importa, es la que me toca. No, esto tiene una relación directa con todo aquello que te pueda pasar en el organismo. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.